Si bien en la actualidad la pandemia ya no es una emergencia, aún se mantienen presentes diversas normativas, experiencias y lecciones que dicha emergencia nos dejó. Cuando miramos atrás, recordamos la pandemia como una crisis que nos permitió ver la falta de igualdad a nivel global. Si bien siempre se habla de un mundo globalizado con el fin de que todas las personas tengan accesibilidad a diversos beneficios, el 2020 nos mostró lo lejos que estamos de ello. Un claro ejemplo fue el acceso a las vacunas contra el virus. En este sentido, pudimos ver cómo los monopolios farmacéuticos moldearon las patentes para el beneficio de unos pocos, así como también los países desarrollados priorizaron únicamente a su población de tal manera que se dejó a la espera de las vacunas a los países en vías de desarrollo que si bien ya tenían una población vulnerable, con este acto los dejó aún más a la deriva en la salud. Fuera de esto, también se puede hablar de diversas dificultades vividas, las cuales nos llevan a hablar de la bioseguridad y la activación de un sistema de protocolos sanitarios, entre los cuales destacaron el uso obligatorio de mascarillas, distanciamiento físico, control de temperatura, cuarentenas y confinamientos, entre otros. El fortalecimiento del sistema de salud durante la pandemia. El COVID-19 nos mostró con crudeza las debilidades estructurales de los sistemas de salud a nivel mundial. En el caso de El Salvador y de muchos países en desarrollo, la crisis sanitaria impulsó de manera urgente la necesidad de fortalecer el sistema de salud como un tema prioritario en la agenda pública y gubernamental. El colapso de hospitales, la escasez del personal médico y los insumos básicos como las mascarillas o ventiladores demostraron que los sistemas estaban subdimensionados frente a una emergencia de gran escala. Esto generó un cambio de enfoque del tratamiento de enfermedades individuales a la construcción de capacidades colectivas de respuesta ante la crisis. Se priorizó la inversión de infraestructura hospitalaria como la construcción del Hospital de El Salvador y se mejoraron los procesos logísticos de abastecimiento y distribución de medicamentos e insumos. Además, la pandemia aceleró la digitalización en la atención médica, así promoviendo el uso de tecnologías para consultas virtuales y monitoreo a distancia. También se visibilizó la necesidad de fortalecer la red primaria de salud, haciendo énfasis en la prevención y detección temprana, así como en la capacitación continua del personal sanitario. El fortalecimiento del sistema de salud dejó de ser solo un objetivo técnico para convertirse en una prioridad política, reconociendo que la salud pública es un pilar importante para el desarrollo nacional. Acceso a vacunas y medicamentos durante el COVID-19. La importancia del acceso equitativo. Durante la pandemia del COVID-19, uno de los mayores retos fue el acceso justo a las vacunas y los medicamentos, ya que la OMS advirtió que sin una distribución equitativa no se podría controlar la crisis. Aún así, cerca de 2.000 millones de personas, la mayoría en países con bajos y medianos ingresos, no tuvieron el acceso oportuno a tratamientos esenciales para combatir la pandemia. Esto se debió a varios factores. Primero, la desigualdad global. Mientras algunos países tenían vacunas de sobra, otros tenían que esperar meses. Segundo, las patentes y los monopolios farmacéuticos limitaron la producción y encarecieron los tratamientos, haciendo que esto se volviera más difícil. Tercero, muchos países dependían totalmente del suministro externo porque no tenían la tecnología apropiada. Y cuarto, el llamado nacionalismo de vacunas. Varios gobiernos priorizaron a su población antes que colaborar globalmente. El primero de ellos fue China, que no salió muy afectado. Aunque la pandemia ya no es una emergencia, sí dejó lecciones para futuras crisis, de las cuales se proponen cuatro estrategias clave. 1. Tratar vacunas y medicamentos esenciales como bienes públicos globales para que nadie quede fuera. 2. Usar la diplomacia en salud global para coordinar esfuerzos y reducir las desigualdades. 3. Facilitar la transferencia de tecnología
para que más países puedan producir localmente. 4. Aumentar la inversión pública y las alianzas estratégicamente para fortalecer los sistemas de salud. Solo con cooperación y compromiso internacional podremos estar preparados para lo mejor que venga en el futuro y así poder combatir futuras crisis de pandemias a escala mundial. Bioseguridad en el contexto de COVID-19. La bioseguridad se refiere al conjunto de normas, medidas y procedimientos que se implementan para prevenir riesgos biológicos. Durante la pandemia, estas medidas fueron cruciales para proteger a la población y al personal de salud frente a la transmisión del virus. Principales protocolos sanitarios implementados: higiene personal, que incluye el lavado frecuente de manos con agua y jabón por al menos 20 segundos, y también el uso de desinfectante a base de alcohol el 70% cuando no había acceso a agua. También tenemos el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos, centros de trabajo y transporte colectivo. Otro protocolo fue el distanciamiento físico, en el cual había que mantener por al menos 1.5 metros de distancia entre personas y también hacer una reducción de aforos en lugares cerrados como supermercados, bancos y oficinas. También se tenía el control de temperatura y tamizaje, así como cuarentenas y confinamientos que incluían restricciones de movilidad para reducir los contagios y el aislamiento domiciliario para casos positivos o sospechosos. Otro protocolo fue la limpieza y desinfección de superficies, ya que fueron estrictamente incluidos en hospitales, oficinas, transportes y espacios públicos, y también se recomendaba el uso de productos autorizados como cloro, alcohol y amonio cuaternario. Otros subtemas son los protocolos específicos por sector. Dentro del sector salud se tenía el uso de equipos de protección personal, mascarillas N95, guantes, batas y gafas de protección, así como la capacitación continua del personal sobre el manejo de pacientes COVID-19. Dentro de la educación se implementó la suspensión de clases presenciales y transmisión a la educación virtual, así como implementación de medidas híbridas. Dentro de las empresas y comercios hubo una reorganización de espacios para mantener el distanciamiento y se incluyó el teletrabajo y turnos escalonados para reducir la densidad de empleados. Si bien es cierto, hubo un impacto de los protocolos, por el cual estas medidas, aunque drásticas, ayudaron a contener los contagios en distintas fases de la pandemia y también generaron cambios sociales y económicos importantes, pero fueron fundamentales para preservar la salud pública y reducir la mortalidad. Hola, mi nombre es Mauricio Morales. Yo les voy a hablar sobre las conclusiones del tema del COVID-19. El COVID-19 marcó un antes y un después en la agenda internacional al evidenciar de manera crudas y vulnerables del sistema de salud público en todo el mundo. En este contexto, la bioseguridad y los protocolos sanitarios emergieron como elementos esenciales, no solo para contener la propagación del virus, sino también para establecer nuevas normas de convivencia y de respuesta ante futuras crisis sanitarias. No obstante, uno de los retos más significativos fue garantizar el acceso equitativo a vacunas y medicamentos, un desafío que expuso profundas desigualdades entre países desarrollados y en desarrollo. El sistema de salud en El Salvador, en el caso de El Salvador, la pandemia supuso un enorme reto para un sistema de salud, ya que limitando los recursos, pero también un punto de inflexión en el implemento de medidas de emergencia sanitaria. El país adoptó tempranamente protocolos estrictos de bioseguridad y promovió la campaña de vacunación masiva, que si bien no estuvieron exentas de críticas, permitieron avanzar en la cobertura inmunológica de la población. Además, las experiencias garantizan el acceso oportuno a insumos médicos y medicamentos esenciales, que eso es muy importante que acá en el país se dé, y consolidar una cultura de prevención en la salud pública. La pandemia mostró que en contexto con limitaciones estructurales, la capacidad de respuesta fue inmediata y rápida. El liderazgo político y la cooperación internacional son factores claves para enfrentar en mayor eficacia una crisis sanitaria de gran escala.
La respuesta del gobierno fue sumamente inmediata, tanto que internacionalmente se le reconoció al país por haber abordado la crisis del COVID-19 con muy rápida respuesta. Y también que logramos avanzar en uno de los primeros países que fue uno de los que sacó el tema del COVID, la pandemia, más rápido por el tema inmediato que se le dio a los médicos, al sistema de salud en general. Y también diversificar los mecanismos de producción y distribución de insumos médicos y promover un enfoque más solidario y menos geopolítico frente a las emergencias globales.